como liberadora o productora del estímulo que va a producir, digamos, secuencialmente la despolarización y va a permitir a su vez también la repolarización de manera automática de los miocitos, facilitando la contracción y relajación respectivamente. Vale decir que desde el punto de vista citológico, el músculo estriado cardíaco tiene dos grupos celulares bien diferentes. Un grupo más numeroso, el de las células contráctiles, llamados miocitos, y un grupo menos numeroso, agrupado en nódulos o senos, que son las células de marcapaso. Cuando se produce el estímulo de una célula muscular estriada cardíaca, ese estímulo llega automáticamente a lo que es la membrana plasmática de la fibra muscular o de la célula muscular estriada. Entonces fíjense que el estímulo llega a través de unas terminaciones nerviosas que tienen en su botón, digamos, terminal, en el sitio de la sinapsis, poseen unas vesículas que se denominan vesículas sinápticas con una sustancia que es la acetilcolina en su interior. Entonces, a lo largo de la terminación nerviosa, el estímulo viene desarrollándose como un fenómeno eléctrico por despolarización y repolarización de la membrana, como ya lo conociéramos en las primeras clases del ciclo anterior. Entrando sodio, saliendo potasio, polarizándose la membrana plasmática, transformándose en positiva interiormente y negativa exteriormente, cuando habitualmente es a la inversa. Cuando se produce la despolarización, por acción eléctrica, se rompen estas vesículas y liberan, como ustedes ven en el paso 1, la sustancia que es la acetilcolina. Y la acetilcolina viaja a través del espacio sináptico a estas como invaginaciones o clefts sinápticos, en donde se encuentran los receptores, como ustedes pueden ver, en donde la acetilcolina se va a unir. Una vez que se une la acetilcolina, transporta la sinapsis que era eléctrica a una sinapsis química, porque es una sustancia que al unirse al receptor de la acetilcolina que asienta, como ustedes pueden ver, en la membrana plasmática de la célula, se produce, fíjense, el estímulo, la orden, se transmite a los túbulos transversos o túbulos T. ¿Dónde estaban los túbulos transversos o túbulos T? Acá, ¿lo ven? Entonces, ¿qué ocurre con los túbulos transversos o túbulos T? Los túbulos transversos o túbulos T, fíjense, discurren todo a lo largo del disco Z de un sarcómero, fíjense, en los extremos de los sarcómeros. Y al transcurrir ese estímulo a lo largo del túbulo transverso, fíjense, va a estimular las vesículas aplanadas que están en relación con el túbulo T, y que ustedes la ven de marrón claro acá, y acá la ven abajo de celeste. Ese es el retículo sarcoplásmico, que en el caso de la célula muscular, como ustedes ven, adopta esa forma de entramado, pero que en el interior del retículo sarcoplásmico, como ustedes pueden ver, ven estas esferas de color celeste, y que esas esferas de color celeste, ¿qué son? Es el
calcio. Entonces, debido a la acción colina con el receptor, se transmite la despolarización del túbulo T, que a su vez lo pasa al retículo sarcoplásmico, y el retículo sarcoplásmico libera calcio. ¿El calcio dónde va? El calcio va a dirigirse al sarcómero, acá, al sarcómero. ¿Y a qué lugar del sarcómero va? Va, como yo les he comentado ya, va a la troponina. Se une a la troponina actúa sobre la tropomiosina, que ustedes ven aquí, el doble filamento. Se corren los filamentos de tropomiosina y queda los sitios activos de la troponina descubiertos para que actúe, de la actina, perdón, para que actúe el filamento grueso. ¿Recuerdan ustedes? El filamento grueso estaba formado por un manojo de proteínas contráctiles que era la troponina. La troponina se une a la actina y se flexiona produciéndose la contracción. Hay un micrófono abierto, le pediría por favor si son tan amables de cerrar. Entonces, fíjense ustedes que aquí, en este apartado a la izquierda, hemos visto lo que ocurre con la contracción de la fibra miocárdica, debido a la liberación de calcio, que se une a la troponina, a su vez corre los filamentos de tropomiosina, deja los sitios activos de actina libre para que se una la troponina. Ahora, ¿qué pasa con la célula que se ha contraído? Se tiene que relajar. Entonces, ¿cómo se relaja? Se relaja, fíjense, ocurriendo que la acetilcolina que se había unido a sus receptores en el sarcolema, actúa una enzima que libera, que las separa a la acetilcolina con la acetilcolina que es liberada en el espacio sináptico. Es recaptada por el botón sináptico de la terminación nerviosa, quedando los receptores libres. Cuando todo eso se transmite por la membrana o sarcolema al túbulo transverso, túbulo T. Entonces, al transmitirse que se ha liberado la acetilcolina de su receptor, tiene que liberarse el calcio que se había unido a la troponina y que es recaptado, como ustedes ven, las esferas celestes, es transportado hacia el interior del retículo sarcoplásmico nuevamente. Entonces, si el calcio se despegó de la troponina y es recaptado por el retículo sarcoplásmico, ¿qué pasa con la tropomiosina? Cubre los sitios activos de la actina y la troponina se libera de la actina y la célula se relaja. Entonces hemos visto en el punto A la contracción a través de lo que es la bioquímica y la parte más intrínseca del fenómeno contráctil, y en el punto B hemos visto la relajación. Para que esta contracción en este lugar se produzca, es necesario que se rompa una molécula de ATP. Por eso es que una vez que se contrae, se gasta, como en todo trabajo, energía. Pero cuando se relaja, en la cabeza de la troponina, queda un ADP más un fósforo que va a reconstituir la molécula de ATP muy necesaria para que el
trabajo cardíaco se produzca. Entonces, cuando la célula muscular se contrae y se relaja, hemos visto que hay un movimiento de sustancia y de iones. ¿Qué pasaba con el potencial de acción en cualquier célula del organismo, a excepción de la célula cardíaca? Cuando se produce un estímulo en una célula en reposo llamada estímulo umbral, cuando la célula de cualquier parte del organismo, por ejemplo, una neurona, está en reposo y va a actuar un estímulo umbral para sacarla del reposo, el voltaje que tiene esa célula en reposo es negativo. Es de menos 90 milivoltios. Fíjense en el eje de coordenadas, estoy midiendo el interior de la célula de la neurona con respecto al exterior y es negativo el voltaje. Pero resulta ser que ahí actúa un estímulo que puede ser un pinchazo sobre la neurona y cuando actúa ese estímulo que tiene la suficiente intensidad para ser denominada estímulo umbral, la célula, la neurona, sale de su reposo y entra en lo que se llama su acción. Ahora, ¿por qué sale de su reposo? Porque ese pinchazo sobre la neurona estimula la membrana plasmática y hace que entre sodio y salga potasio. Normalmente la membrana en reposo es positiva por fuera y negativa por dentro, pero cuando entran los iones sodio y salen los iones potasio, la membrana invierte su polaridad, se transforma en negativa por fuera y positiva por dentro. Vale decir, fíjense, el potencial interno de la célula, de negativo, como era, se hace positivo. Llegando hasta un potencial en milivoltios entre más 50 y más 75 milivoltios. En un tiempo que es aproximadamente 0,2 milisegundos. Vale decir, tenemos un primer momento en esta neurona en donde luego del pinchazo que provoca el estímulo umbral se produce ese movimiento de sodios hacia el interior y potasios hacia el exterior y se produce una espiga, como ustedes la ven, que es lo que en letras ustedes lo pueden leer como despolarización. ¿Qué es la despolarización? Tomando como conceptos que ya vimos. Es cuando la célula sale de su potencial de reposo y pasa al potencial de acción. Vale decir, que lo que están viendo ustedes aquí es salir a la célula, a la neurona, o a cualquier célula del organismo, de su potencial de reposo a su potencial de acción. Ahora, esa potencial de acción, o la despolarización, es en espiga, vale decir, se produce rápidamente, pero rápidamente vuelve la célula a su potencial de reposo. ¿Cómo se produce el fenómeno que ustedes ven de su potencial de más 50, más 75 milivoltios, al caer nuevamente en esto que ustedes tienen con la letra B, que se denomina repolarización? La repolarización se debe a la salida de los iones sodios y a la entrada de los iones potasios en contra de gradiente de concentración y a favor de un gradiente eléctrico. Eso se produce, como ustedes recordarán, gracias a la acción de la bomba de sodio y potasio. Entre la despolarización y la repolarización media un tiempo que es aproximadamente de 0,4 milisegundos. Hasta que la célula, una vez repolarizada, ha sacado todo el sodio, ha entrado todo el